Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos pues entonces a presentar el material que tenemos para estudiar. En esta ocasión, ustedes saben, en este trimestre estamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos, pero especialmente subrayamos el subtítulo, cómo estudiar la profecía bíblica, conociendo más acerca de estos símbolos o imágenes que podemos extraer de la Biblia. En este caso, nos toca la lección número 8, que ustedes pueden mirar aquí, en el mismo título, pero el número 8 trata sobre los salmos. La primera parte, la semana que viene miraremos la segunda parte. En los salmos hay muy interesante material que rescatar. Así que vamos pues entonces a mirar, en esta ocasión, primera parte de los salmos. ¿Por qué, queridos amigos? La lección muy interesantemente muestra que varios puntos de la lección pueden ser mejor entendidos si apreciamos en los salmos definiciones que allí se pueden encontrar más fácilmente, registrando puntos que pueden afectarnos. Como todos sabemos, los salmos describen situaciones humanas, las altas y las bajas, emociones, situaciones de peligro, de traición, angustias, alegrías supremas, pero especialmente describe también situaciones que tienen que ver con el santuario, el intercesor del santuario, como también aquella gente que tocará los fines de los tiempos. Nos referimos a los 144,000 y a las características que ellos pueden enseñarnos. Vamos pues entonces a repasar la lección. Los textos que nos traen son principalmente de los salmos, pero hay algunos muy buenos puestos también. Vamos pues entonces a mirar lo que encontramos aquí en esta lectura. Dice allí, una lectura atenta de los salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente al capítulo 14. El autor le va a dar énfasis allí sobre ese tema. ¿Por qué? Porque se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Entonces, subrayamos esto que pusimos allí, lo leemos. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel, ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Quizás aquí nos hacemos una digresión. Podemos probar en el Antiguo Testamento que los israelitas fueron llamados para ser el pueblo que dé luz al planeta. No lo hicieron ellos oportunamente, lo hará la iglesia. Acordémonos que Jesús así se definió. Vamos a leer algunos textos para ir introduciéndonos. En Mateo capítulo 21, 43. Allí el final de una parábola, la de los labradores malvados. Ustedes no lo hicieron, ahora lo hará la iglesia. Entonces, al entender este texto podemos entender todo el Antiguo Testamento, la misión de los israelitas en el Antiguo Testamento. Leemos acá. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ese reino. Y entre esos frutos era dar luz a las naciones, ganar almas, gente que puedan recibir los beneficios de ese reino. Miremos, por ejemplo, algunos textos como Éxodo capítulo 19, versículo 5, 6. Antes de presentar los 10 mandamientos, Dios dice de los israelitas que serían un pueblo especial, que daría luz. Bien, en Éxodo capítulo 19, leemos así. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No pensemos solamente que el sacerdocio al cual se refiere acá es el sacerdocio de Aarón. Vosotros, gente, todos iban a ser sacerdotes. En el Antiguo Testamento notamos dos tipos de sacerdocio. Uno particular, el otro general. El particular tenía que ver con Aarón y su familia sacerdotal, pero el general era el pueblo todo en sacerdocio para con las naciones. Ellos debían presentar los sacrificios espirituales. En fin, un tema sumamente interesante
pero que viene aquí a punto de lo que estamos leyendo. También otro texto que podemos mirar es Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante, para advertir cómo las naciones verían luz en los israelitas si ellos obedecían los mandamientos, para que las naciones pudieran conocer del Creador. Miremos pues entonces Deuteronomio capítulo 4, 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo iban a entender si el pueblo israelita se recluía a sí mismo para vivir su propia luz? No, eran extenderse, practicar para que la gente conozca y ellos al alternar con la gente, irradiar la luz. Ellos debían ser luz en el mundo para que la gente dijera, qué sabio que es este pueblo, qué Dios el que tienen ellos. Mis amigos, esto muestra entonces la misión que se les dio a los israelitas en el Antiguo Testamento, se nos lo da ahora a la iglesia en nuestros días. Pero especialmente al revelarse en las profecías esa misión, como ocurre con Daniel, pero particularmente Apocalipsis, tenemos que entender el libro, cómo estudiar la profecía, era el subtítulo general de este trimestre, pero conociendo los símbolos y las alusiones, las imágenes, como las que estudiamos ahora, que se desprenden ¿de dónde? De los salmos, de los salmos. Vamos a ver entre los salmos, aquí nos muestra en esta lección el día domingo, a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Se nos dan textos allí. Lógicamente, algunos textos vamos a mirar y otros nuevos también. Texto que aquí se presenta en la lección es el Salmo 122. Vamos a leerlo para mirar allí cómo el autor nos lleva de ese Salmo 122, los primeros versículos en adelante, para entender el santuario, las sillas del juicio de Dios, los tronos de Jerusalén, y entender así en Apocalipsis los tronos, o no son mencionados los tronos de juicio como en el milenio o el de los 24 ancianos. Pues para entender mejor el Apocalipsis, también tenemos que entender a qué se refiere con las sillas y tronos en el Salmo 122. Leemos pues, es un texto que la lección también nos lo trae. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Notamos, muy interesante, se nos está diciendo que allí están las sillas y tronos para juzgar. Pero leemos más. Todavía continuamos leyendo el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. De hecho, se mencionará en la Nueva Jerusalén, allí la sede del trono del Señor, donde están los nombres de los hijos de Dios. Recuerdan, lo hemos mirado en Apocalipsis capítulo 21, 13. Así que allí en Jerusalén, la nueva ciudad, allí aparecen las sillas de juicio. Pero leemos más todavía. Seguimos todavía con el Salmo 122. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Preguntamos, queridos amigos, al decir, voy a buscar el bien por amor a mis hermanos en la Nueva Jerusalén, ahora apliquemos el concepto de Nueva Jerusalén. ¿No será interesante pensar cómo necesitamos llevarnos en paz aquí en la tierra con nuestros hermanos cuando vamos a la casa de Dios, acá en la tierra, al templo?
al servicio de adoración o al culto, a donde tengamos que reunirnos como grupo con los hermanos. Que haya paz, yo buscaré tu paz, porque así es como Dios desea que entendamos que iremos a la Nueva Jerusalén en paz, buscando la armonía que la hemos buscado aquí en la tierra. Allí la vamos a encontrar. Bien, esto nos trae el Salmo 122. También el Salmo 110, que no está citado en la lección, nos trae referencias del santuario y que lo vamos a entender en Apocalipsis. Es el Salmo 110, versículo 1 y el versículo 4. Leemos pues texto muy conocido, citado en el Nuevo Testamento también con frecuencia, acerca del Mesías. Recuerden este texto que aparece en Mateo 22 cuando Jesús les hace la pregunta a los fariseos. Díganme, ¿a qué se refiere este Señor? Si es hijo de David o quién es. Porque Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Famoso texto que muestra que el Cristo, el Mesías, se sentaría al lado de Dios. Pero es aquí que Dios ahora pronuncia una sentencia a su compañero, versículo 4, un texto, otro texto fundamental que aparece desarrollado en Hebreos capítulo 7 sobre el sacerdocio de Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, pero según un orden nuevo, ya no el de la tribu de Leví, porque a Jesús no le correspondía ser sacerdote, ya que él no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y tocante a Judá, nada se dijo del sacerdocio, pero ahora era un nuevo sacerdote, Jesús, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Ahí dice, según el orden de Melquisedec, y que Pablo explica con detalle en Hebreos 7, hablando de Melquisedec, quién fue este señor. Nombre real, pero sin genealogía, sin inicio ni final de vida, no se sabe nada, y cosa que estaba muy delicada en el Antiguo Testamento, tanto en Esdras como en Nehemías, se enseña que si no muestra el registro genealógico, él no puede ser sacerdote. Bien, este es el caso de Melquisedec. Es reconocido como sacerdote tan grande que aún el mismo Abraham le va a entregar allí sus diezmos, nos contará Génesis capítulo 14. Textos, mis amigos, quizá de memoria, que los podemos recordar, pero que nos hablan de un sacerdote y de un santuario en el cielo. Ahora, este concepto aparece en el Nuevo Testamento. Claro que sí. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, se menciona el sacerdocio, o mejor, el santuario del cielo, como un tipo, un modelo del cual Moisés tenía que tomar por escrito, dibujarlo, diseñarlo y mandarlo a hacer. Fíjese en Hebreos capítulo 8, desde los primeros versículos, cómo el apóstol Pablo, el autor de la carta, expresa su enseñanza. Capítulo 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos exponiendo, esto significa que desde los capítulos 1 al 7 venía hablando de este tema del sacerdocio de Cristo, diciendo que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, tal como leíamos en el Salmo 110, el 1 y el 4. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, del verdadero santuario que describen los salmos. Mis amigos, al estudiar los salmos, que es el tema que nos ocupa en esta semana, vemos estos grandes puntos, que es el caso del santuario, del intercesor, del ministro del santuario, que luego miraremos con detalle, como en este caso en Hebreos y también en Apocalipsis. Continuamos leyendo todavía más en el texto que nos ocupa. Ahí tenemos ya una representación gráfica, ilustrada. Ustedes la pueden mirar allí, lugar santo, santísimo, los departamentos que están allí al costado izquierdo, en el orden como tiene que ser puesto, porque la entrada venía del lado este, de donde sale el sol. Allí pues inmediatamente aparecerá el altar del sacrificio, ustedes lo pueden ver allí, con el humo que sale de allí, y a continuación un lavacro, un lavatorio, donde se lavaban las manos y los pies.
para que el sacerdote pudiera oficiar cada día, llevando la sangre del sacrificio que se había ofrecido antes. Allí corría la cortina y entonces entraba a oficiar trayendo la sangre y apuntándola hacia la otra cortina que miramos, la interna, que está bajada. Allí delante de ella está el otro altar en que no se hacían sacrificios, el altar de incienso, el de la oración. Y los muebles respectivos que estaban hacia el norte y hacia el sur, la mesa con los panes de la proposición y la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Así dibujado, así como está, lo tenemos identificado. Y ya adentro, apuntando más adentro del velo, dirá en Hebreos, tenemos el arca de los 10 mandamientos con la tabla de la ley adentro. También había una urna con el maná. Recordemos también el vástago allí que había reverdecido. Encima estaba la tapa o propiciatorio, y encima de ello, labrado con la misma pieza y de oro, los ángeles ministradores que se observaban uno a otro, labrados a martillo, lógicamente, en señal reverente, miraban hacia adentro. Bien, esa es la descripción del santuario. Ahora, esta descripción la vemos parcialmente en los Salmos y más gráficamente en el Apocalipsis. Ya en los Salmos estamos mirando acerca de el sacerdote, ministro del santuario, según el orden de Melquisedec. Dijimos, Salmo 110, versículo 4. Pero ahora vamos a mirar, que nos interesa observar, desde Hebreos 8:5, el modelo del cielo que Moisés copió y luego él fabricó en la tierra. Vemos pues entonces Hebreos 8:5 lo siguiente. 3 y 4, podemos leer también 3 y 4 para seguir la hilación de lo que estamos escuchando. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, refiriéndose a Jesús. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes, eso muestra que la carta a Hebreos se escribió antes del año 70. Habiendo aún sacerdotes, porque hasta ese tiempo se ofrecían sacrificios, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esas cosas celestiales son las que nos importan. Y acá en la tierra era figura apenas, una sombra, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De allí, amigos, al decir la palabra modelo, en el original griego es tipo, de ahí deriva la palabra tipología, la comparación de dos modelos. Hay uno llamado tipo, el otro será el antitipo. En el caso de Moisés, él pues miró un modelo, un tipo, y tenía que construir un modelo equivalente. Y allí entonces, a través de este modelo equivalente, se lo estudiaba, se lo analizaba, se miraban los servicios, leyendo el Antiguo Testamento, los ritos, y así entonces entender qué es lo que pasaría en el cielo. Un estudio fascinante, y ustedes saben que así fue como los adventistas ya dejan de ser mileristas hasta el tiempo del chasco de 1844, para investigar este nuevo concepto desconocido, pero bíblico, estaba en la Biblia, desconocido para ese tiempo. Y surge entonces el gran movimiento que nos caracteriza, que estudia entonces en tipología ambos santuarios, el de la tierra, el construido por Moisés, con aquel modelo que se le mostró en el monte, que era el del cielo. Modelo del cielo. Vamos pues entonces a mirar ese modelo del cielo. Miramos ya a través del Salmo 110, 4, sacerdote Jesús. Bien, miremos a este sacerdote en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 12 en adelante la descripción. Muy conocido el texto, vamos a ir abreviándolo, pero para ver quién se le apareció a Juan, vestido de qué ropa. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo,
y vuelto vi 7 candeleros de oro. Oh, ¿recordamos la antigua menorá, el candelabro de 7 brazos? Ahora vemos en el cielo la misma menorá, solamente que, recordemos, era un reflejo. De modo que la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos, israelita, en el lugar del santuario, ahora lo vemos en el cielo. Y por lo tanto vemos 7 candeleros que van a enseñar más mensaje todavía. Ahí tenemos la menorá, ¿sí? Pero luego vamos a mirar también de Apocalipsis al Hijo del Hombre vestido de ropa talar, ropa hasta el talón. Es la ropa, típica ropa sacerdotal, oficiando en medio de los candeleros en el lugar santo. Hasta que, Apocalipsis 4:1, se abre una puerta y comienza el juicio. El juicio en el lugar santísimo. Oh, amigos, esta comprensión se vuelve sumamente importante desde que Dios dio esta luz a aquella gente desde 1844 en adelante. Pero miremos los textos primeramente. Al Hijo del Hombre vestido con ropa sacerdotal en el lugar santo, ministrando en medio de los candeleros que representan cada una de las 7 iglesias. Vamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 1. Leemos otra vez versículo 12. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En algunas traducciones pone ropa talar, que es ropa sacerdotal, hasta el talón. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabello y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y amigos, así sigue la descripción. Preciosísima, pero vamos a arrancar todavía más o avanzar más con el versículo 17. ¿Con qué autoridad aparece este Hijo del Hombre? Y habla aún con Juan, que está prácticamente moribundo ante semejante escena, tal como le pasó también a Isaías en su libro capítulo 6. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está entonces. Vemos a Jesús en medio de los 7 candeleros que representan cada una de las iglesias. Por lo tanto, es Jesús ministrando en el lugar santo, ministrando, intercediendo por su iglesia a lo largo de los siglos. Leemos los textos, pues. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas hay aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que están pasando y las que van a venir después. Noten una progresión en el tiempo. Pero miremos ahora la explicación en el versículo 20 de qué son los candeleros y las estrellas, además que Juan vio en la mano de este Hijo del Hombre. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esto. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros, hoy diríamos los líderes, los pastores de esas iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto, amigos, ahí tenemos una representación más, es claramente la definición de Cristo en el santuario del cielo ministrando. Mírenlo, en el siguiente versículo 2:1 muy claramente menciona que Jesús se mueve en medio de los candeleros, ministrando en su servicio como sacerdote intercesor en el lugar santo, hasta que llegue el día del juicio. Leemos 2:1. Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notamos, él está ministrando allí, intercediendo, haciendo su labor como sacerdote intercesor a lo largo del tiempo, hasta que esto claramente se le muestra en visión a Juan. Esto abarca capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es
abarca las 7 iglesias, abarca el tiempo de las 7 iglesias, además de iglesias literales. Recordemos, es todo también otro tema para interpretar las 7 iglesias, pero lo que nos importa es ver allí en Apocalipsis algo que se dijo en el Salmo 110. Tú eres sacerdote, yo te lo juro, tú serás según el orden de Melquisedec. Y las sillas de los tronos, Salmo 122. Ya vamos a mirar. Pero ahora, este intercesor asume un nuevo papel. En el capítulo 4.1, después de la intercesión en el lugar santo, miramos más acerca de este Hijo del Hombre. ¿Qué cosa es? Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, la primera vez fue allí en el capítulo 1, cuando oyó la voz y allí se le muestran las 7 iglesias. Pero ahora, por segunda vez, la misma voz, pero por segunda vez, le habla y le dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la administración en el lugar santo, te quiero mostrar la administración en el lugar santísimo. Esto es el juicio, lo que llamamos comúnmente juicio de investigación. Y según la profecía de Daniel capítulo 8, que allí nos dice cuándo comenzaría esa purificación, esa reivindicación del santuario, en Daniel 8:14, amigos, es una profecía sumamente interesante. Esto arranca desde 1844. Recordemos, Daniel 8:14 no es el tema ahora para estudiar, pero estamos hablando de los movimientos del Hijo del Hombre, del sacerdote, en los departamentos del santuario del cielo. Y allí lo primero que se observa en el santuario, ¿qué es? Es al que está sentado en el trono y las sillas del trono. ¿Recuerdan? Los tronos de Jerusalén, que se vio en el Salmo 122, se ve ahora en Apocalipsis capítulo 5, lo mismo que en Daniel 7. Allí se miran al anciano de días y los tronos alrededor. Comienza el juicio. Oh, amigos, esta es una escena impresionante. Y junto con ello, vamos a leer los textos preciosos. Allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, apenas unos pocos versículos nada más. Podemos leerlo con más atención, pero queremos avanzar también con la lección. Que del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y entonces describe cada uno de los seres vivientes, y entonces vamos a ir avanzando para mirar. Fíjese, este es el canto que ellos tienen, aún el versículo 9 todavía, es solamente para ir repasando estos textos que ustedes pueden mirar así rápidamente, y este texto sí es el que interesa mirarlo. Los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono. 24 seres. ¿Recuerdan Daniel 7 que el anciano de día se sentó y los tronos, se abrieron tronos y los libros fueron abiertos? Una escena de juicio. Bien, esta es la que estamos mirando acá. En el capítulo 5 del Apocalipsis, ahora el que está sentado en el trono, Jehová, el Padre, trae un libro, el libro del juicio, lo que se oficiará como libro de juicio, buscando a ver quién lo puede abrir. Nadie, solamente el Hijo del Hombre, pero aparece en la forma de un cordero que fue sacrificado por nosotros. Y no se refiere tanto, amigos, al cordero de la Pascua, porque la Pascua rememora la liberación de Egipto. Es el cordero de Isaías 53 que a lo largo de los servicios del año religiosos judíos se celebraban la muerte de corderos. Este es el cordero que aparece ahora, que murió por nuestros pecados, que también se lo va a tomar en la Pascua, pero recuerden, es para celebrar el recuerdo de la liberación de Egipto. En cambio, el cordero de Apocalipsis 5 es aquel que se presenta ante el Padre, digno, él, puro, toma el libro y comienza el proceso de investigar qué hay en el libro,
y a partir de allí los sellos, las trompetas, etc. Bien, esto es lo que tenemos con respecto a nuestro tema del sumo sacerdote en el día domingo de la lección. Aún más, este es el repaso que ustedes pueden mirar, que lo hemos hecho así muy rápidamente del día domingo, pero vamos a avanzar más, así yo dejo con eso, al siguiente punto, el día lunes, que trata de los que aparecen en el monte de Sión. Y nuevamente el autor nos va a remitir a salmos. En esta ocasión, dos salmos que aparecen citados allí, el Salmo 15 y el Salmo 24. Invito pues, amigos, porque para entender este concepto de los 144,000 que están apostados en el monte Sión, vamos a leer primeramente la descripción de los tales en el Apocalipsis capítulo 14, los primeros versículos, y luego mirar, para entender mejor esa porción, ir al Salmo. Recuerden que ese es el objeto de la lección. Para entender mejor el Apocalipsis, hay que recurrir a las imágenes, alusiones, símbolos dados en otras partes, y en este caso el Salmo. El Salmo 15 y 24 provee información sumamente valiosa para entender Apocalipsis 14, los primeros versículos. Leamos pues primeramente Apocalipsis 14. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué bonita escena, amigos. Déjenme solamente imaginar cuántos de nosotros que no tocamos instrumentos, no cantamos, desafinamos, en fin. Y sin embargo, salvados y en presencia de los 144,000, siendo parte de los 144,000, todos podremos entonar, tocar las arpas y cantar al unísono con notas armoniosas. Dios hará cargo de eso. Lo que Dios pide es como que nos dijera, de eso me hago cargo yo. ¿Tú no sabes tocar instrumentos? Sí, que quiero aprender a tocar el arpa porque si me tocas, no te preocupes de eso. Preocúpate de ser parte de los 144,000. Ahora sí, vamos a ver qué significa esto. ¿Qué requisitos nos trae los salmos? Pero completemos la lectura todavía de Apocalipsis capítulo 14. Miremoslo en el versículo 4 y 5. ¿Quiénes son estas personas? ¿O qué características reúnen? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No está hablando de una contaminación sexual, no, sino que son vírgenes porque no se han mezclado con las hijas de la ramera. Ellas invitan a tener ese sexo espiritual, podemos llamarlo de esa manera, cuando se adoptan las doctrinas erróneas de Babilonia. Entonces son vírgenes, no se mezclan con la inmundicia que hay alrededor. Pero dice más. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira porque son sin mancha. Miremos, amigos, ahora en el Salmo 15, desde los primeros versículos, y el Salmo 24, versículos 3 al 6, las características de estos que serán los 144,000. ¿O quiénes son? Miremos la pregunta que el mismo autor hace en el Salmo 15. Ahí tenemos una imagen de cómo podría ser aquella gente que alcance la eternidad, pero tiene que padecer mucho en nuestro tiempo cuando se imponga la marca de la bestia, y aún antes, porque tiene que ver con la formación del carácter. Leamos pues entonces Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, el monte de Sión? Recuerden los 144,000. Noten las características. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O aún el Salmo 24, versículos 3 al 6. También se suma a esta descripción realmente impresionante de las características morales que deben reunir aquellos que formarán parte de los habitantes del monte de Sión, de aquellos que se reunirán para cantar alabanza, se les darán arpas, etc. Pero, ¿qué características morales? Por eso, amigos, no nos preocupemos tanto si los 144,000 son literales o simbólicos, es decir, si son un número real, 144,000, pues un número simbólico. No nos preocupemos tanto por la cantidad, preocupémonos por la calidad. Como lo expresa ahora el Salmo 24, versículos 3 en adelante, lo siguiente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Notamos, mis amigos, que qué importante es apreciar a través de estos salmos ahora la calidad de gente. Pero tal vez usted me dirá, pero esto más bien me desanima. ¿Quién podrá? Amigo, no. Ahí ya empezamos a pensar mal. Aquí no estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de una profunda comunión de Cristo en tu corazón y en el mío. Porque si Jesús vive, el tema es si vive o no vive. Porque suele ser a veces un huésped esporádico. Lo invitamos. ¿Recuerdan aquel texto de Jesús en Apocalipsis 3:20? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Un texto bonito. Allí lo tenemos. Déjeme que cuente un testimonio, una experiencia. Yo era joven, había ido a los cursos de teología y un compañero alumno mayor que yo me decía, ¿hace poco te bautizaste? Sí, hace poco. ¿Y a qué viniste? Quisiera prepararme para hacer teología, quisiera ser un pastor. Oh, ¿y tú crees que estás en el lugar correcto? Sí, que tú no lo crees. Sí, sí, también. ¿No? Te hago preguntas nada más. Entonces tú vienes acá. Sí. ¿Tú sabes que Jesús no está en la iglesia? Me dejó descolocado. ¿Cómo es eso? Claro, yo lo respetaba, era mayor que yo, estudiaba teología, sí. Lee otra vez el texto de Apocalipsis 3:20. Y amigos, me dejó un mensaje. Yo te invito a que tú lo leas. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama desde afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Oh, entonces él me hizo entender, amigos. Y así también quisiera hacerte entender a ti. No significa que Jesús esté fuera de la iglesia, está fuera de nuestros corazones, que casi es lo mismo, excepto en aquellos buenos hermanos que abren diariamente su corazón para que Cristo entre diariamente y pelee las buenas batallas desde adentro hacia afuera. Pero como huésped esporádico, que a veces tratamos así a Jesús, amigos, por eso estamos en problemas. Y entonces, cuando leemos el texto del Salmo 15 y del Salmo 24, 3 al 6, las características de aquellos que estarán en el santo monte de Sión, los 144,000, y leíamos, impresiona. Yo no creo que pueda estar allí. Y uno dice, no, salvación por obra. No, por favor. Ahora vamos a ver el texto. No tiene que ver con obras, tiene que ver con la morada de Cristo en el corazón, y Él luego hará las obras que haya que hacer. Y si no, míralo en 1 de San Juan, capítulo 3,
versículos 6 y 9, y luego primera de San Juan 5. Ya vamos a mirar el texto. Pero primero, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. No, es que yo sí lo conozco. Bueno, sí, se me escapó. Tuve una caída. Cuando hablamos así, amigos, Jesús va a decir a las tales personas, ¿recuerdan aquel texto de Mateo 7, 21 al 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho grandes cosas en tu nombre. Y Él nos dirá, yo no los conozco. Aléjense. Pero ¿cómo que no? En San Lucas aparece un texto equivalente también, donde se nos dice, pero hemos comido contigo, etcétera. Pero vamos a tomar este que está acá, el de Mateo 7. Si en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces yo les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí. Y la palabra en el griego original es transgresores de la ley. La palabra maldad es transgresión de la ley. Es la misma palabra que se usa para primera de San Juan 3:4. Apártense de mí, transgresores de la ley. Oh, amigos, ese es nuestro gran problema. Cometemos pecados. ¿Vio, pastor? Cometemos pecados. Porque Cristo no mora en el corazón. No le hemos abierto. Y este es un esfuerzo diario. No el portarse bien, sino el retener a Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús parecía que se marchaba en aquel diálogo con los dos discípulos camino de Emaús de Mateo 24, de Lucas 24? El texto dice que Jesús hizo como que se iba más lejos. Y los discípulos dijeron, no, ya la noche está declinando, ya el día declinó. Ven y entra con nosotros a comer. ¿Recuerdan esa escena? En eso consiste, amigos, en que Jesús no se vaya, es pedirle. Estamos caminando juntos, pero lo dejamos ir. O a veces no queremos que esté porque queremos hacer alguna cosa privada sin la presencia de Él. Recordemos el texto aquí en Lucas 24. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo, Jesús, como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha terminado. Entró pues y se quedó con ellos. En eso consiste, amigos. Otra vez, primera de San Juan 3:6 es retener a Cristo, amigos. Y entonces sí, haremos las obras que Dios quiere que se hagan para que formemos parte de los 144,000. Ese es el secreto. Primera de Juan 3:6, nuevamente 3:9 después. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, no lo ha conocido, no entiende, no sabe de qué está hablando. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Y la simiente, allí hay una cosa nueva en él. Es la morada de Cristo, es el Señor Jesús. Somos participantes de naturaleza divina. Y por lo tanto, el que es participante, a menos que le diga a Jesús, discúlpame, pero te podrías ausentar. ¿Por qué? ¿Que algún problema? Estamos bien, conversando. Sí, es que yo quisiera ver algo que yo sé que te va a ofender y entonces yo te llamo mañana o te busco pasado porque yo miro esta película, hago esta acción y sé que voy a quedar depresivo por algunos días, algunas horas. Pero luego te busco. No, amigo, no podemos movernos de esa manera. Mírenlo ahora en 5:18, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez ese concepto, nació de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, le guarda y el maligno no lo puede tocar. Qué precioso. Cuando alguien dice como engendrado, oh amigos, este otro tema para estudiarlo, el engendrado de Dios es un título que tiene que ver con asuntos de Jesús, como es la resurrección de él y su ungimiento como sacerdote, el engendrado. Van a aparecer conceptos allí en el libro de Hechos, capítulo 3 y en Romanos capítulo 1. Pero esto es para que tal vez en otro momento podamos estudiar este concepto de el engendrado, con mayúscula, el engendrado de Dios. Pero vamos entonces más a mirar sobre esta gente, los 144,000, Salmo 15, Salmo 24, y hay otros salmos más. A ver si podemos mirar, pero
Con tal que nos llevemos esta idea general de la lección de esta semana. Los salmos tienen rica información para que yo entienda mejor el Apocalipsis. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta semana y de la que viene también segunda parte. Vamos pues entonces a mirar la ley en nuestros corazones, con textos que nos van a ayudar. Uno es el Salmo 119, 55, que no es, ahí lo tenemos, ustedes lo tienen señalado allí. Salmo 119, 55, ahí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Este salmo nos va a ayudar a entender algo. Ahí lo tenemos. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Fíjese la relación que hay entre el nombre de Dios y la observancia de los mandamientos. Bien, ahí es como se entiende después un texto que nos lo va a contar el Apocalipsis también. Y es, nuevamente les invito a que miremos Apocalipsis 14:1. Después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa de Dios y de Jesús escrito en la frente? ¿Qué cosa era? Era el nombre de Jesús y el nombre del Padre escrito en la frente. Cuando viene escrito el nombre, amigos, significa que ha sido sellado por Dios. Y en ese sello, Dios reconoce su autoridad. Él es el dueño, como cuando erramos a los animales. ¿eh? El caballo, la oveja, en fin, animales del granjero, para que se le reconozca que son propios de él, pues él los manda a errar con H. Se le aplica allí el hierro caliente. Y el animalito sufre, pero ya le queda la marca. En el caso del santo, los 144,000, se les puso una marca. Que la lección dice interesantemente, no es una inscripción literal, ustedes lo pueden mirar allí. No se trata de ello, ustedes ven, sino se le imprime el carácter divino presente en la mente y en el corazón. Ustedes pueden ver ahí lo que subrayé. El nombre de Dios escrito en las frentes no se refiere a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en la mente y en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios. Y entonces, no solamente revelan el carácter de Dios, ellos, sino que revelan que son propiedad de Dios, por lo cual ellos no podrán pecar, no pecarán. Fíjense en la descripción que viene más abajo todavía. Quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, en Apocalipsis 14, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Ya en Hebreos 10, ahí lo tienen ustedes, este es el pacto que haré con ellos después de esos días. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Mis amigos, el sello de Dios va a ser dado poco antes de que caigan las plagas. Y los santos serán probados desde la ley dominical o marca de la bestia, desde antes, desde nuestros días, para ver cómo está nuestro carácter. Estamos reflejando, amigos, el carácter de Dios, paciente, sumiso, fiel, leal, o nos gusta las idas y venidas. Como dije hace rato, le diría al Señor, mira, tuvimos un culto esta mañana muy bonito, yo me emocioné, pero llegó la noche, quiero ver una película de esas picantes y te pido por favor si me dejas esta noche. Quiero verla y luego yo te busco mañana o pasado porque, como dije, a veces entro en depresión. Así no podemos jugar, amigos. Dios quiere que permanentemente Jesús more en el corazón. Y si hay una película de tentación para mirar, amigos, ahí es donde tenemos el conflicto. Y luchar, Señor. Aún más, voy a invitar a que escuchemos ciertos conflictos que habremos de arrostrar antes de que se nos dé el sello. Porque aún conociendo el tema profético de la marca de la bestia, y en este tema sí me quiero dedicar en la lección tiene varios temas más y varios salmos para explorar, pero este considero que es importante para que se explique. Que aunque haya hermanos que dominen la profecía y que puedan probar bíblicamente que la marca de la bestia se refiere a algo específico,
la ley dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Acerca del tiempo, y lo dominan, lo dominan. Pero amigos, si no hacemos ciertas cosas, si no brota del corazón ciertas cosas, la vamos a pasar mal. Miren esta lectura que nos propone Elena White, escritora prominente de los adventistas. En su libro Maranata, en agosto 20, aparece esta lectura respecto de aquellos que reciben el sello en la frente y quienes no lo van a recibir a pesar de que esta gente domina muy bien la profecía bíblica o guardan el sábado, como decimos, guardan el cuarto mandamiento. Saben que este es un concepto sumamente importante ahora que ha ascendido el nuevo pontífice católico y se está estudiando lo que él está preparando y la referencia que él suele hacer hacia el papa predecesor de su nombre, León XIII, y la encíclica Rerum Novarum, y lo que allí aparece en esa encíclica respecto de la observancia dominical. Muy interesante, por cierto. Pero ya aquí que hermanos están trabajando sobre ese tema y lanzando sus videos y demás. Pero quizás recordemos esto que es más importante. Tal vez no la hagamos si hay cosas que se nos escapan del carácter. Miremos pues entonces esta cita de Maranata, El Señor viene, es el libro de Elena White, agosto 20, que leo así. El texto bíblico de Ezequiel 9:4, muy conocido. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Nótese esto con cuidado, los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, de Ezequiel 9:4, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. Y un comentario que ella produce a continuación. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Oh amigos, qué tremendo que haya un hermano, imagínense esta escena, dos hermanos o dos hermanas, y una llama por teléfono a la otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano, hermana? No, no vas a creer lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó? No, ¿viste lo que le pasó al pastor? ¿De qué estás hablando? No, es terrible. Siéntate que te la voy a contar. No, amigo, no podemos empezar así. ¿eh? Y es persona que conoce la profecía y oye sobre la marca de la bestia, el ascenso del nuevo pontífice y el proyecto 2025. Ustedes saben. Pero cuando tenemos un carácter que no refleja la pureza de Cristo, y especialmente el texto que dice allí que hemos leído, vamos a leerlo otra vez, que no gimen por los pecados ajenos. A ver, yo repaso otra vez. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Pero por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes, es decir, no santificaron su corazón. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con esa fe que profesaban. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos el día de Pentecostés. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Unirse con el mundo, sí, con la música, el fashion, la moda, allí a veces mirar escenas de películas, la televisión, escuchar canciones y andamos con el mundo, el molde del mundo. Se están preparando para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto dominical y estampe el sello, su carácter permanecerá puro
y sin mancha para la eternidad. Allí no pueden pecar. ¿Cómo? Lo está diciendo. Permanecerá puro y sin mancha por la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres. Recuerden, estamos hablando de gente sabática que entienden el tema del sábado. De corazón falso o engañoso. Todos los que reciben el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Amigos, esto no estaba en la lección, pero les pregunto, ¿no es importante? Apenas abordamos la mitad de la lección, pero creo que es suficiente para que usted recuerde. Dios quiere no solamente conocimiento, quiere una experiencia. Y esta experiencia yo se la invito a que usted la busque en oración. Lea la lección, lo que tenemos todavía por delante estos días hasta que podamos estudiar este sábado con todos los hermanos, maestros, alumnos, pero especialmente este concepto de purificar el corazón para que Dios pueda hacer su obra. ¿Desde cuándo? Desde ayer, anteayer, hoy, en todo momento. Y cuando venga el cumplimiento de la profecía, nos halle más preparados. Mis hermanos, deseamos que Dios les bendiga en esta preparación, en este tema fascinante, es estudiar los salmos para entender mejor la revelación de las profecías. Y que Jesús more, gobierne su corazón. Es nuestro deseo desde aquí y que Dios le bendiga. Amén.